Lo que voy a contar pasó hace más de 10 años, pero todavía lo siento pegado a la piel como si hubiera sido anoche. Cada vez que lo recuerdo me sudan las manos, me cuesta trabajo respirar y, por un momento, vuelvo a ser esa chamaca tonta que pensaba que la popularidad valía más que la propia alma. Me llamo Daniela y en el 2012 cursaba quinto semestre en una preparatoria técnica de Ciudad Obregón, en Sonora. Era una escuela chica, de esas donde todos se conocen, pero eso no lo hacía más llevadero. Para mí fue el infierno. No era bonita, no era flaca, no tenía ropa cara ni celular de moda. Era invisible hasta que a las populares se les ocurría hacerme visible para burlarse. El bullying era diario, como pasar lista, y los maestros miraban para otro lado. A esa edad uno cree que la vida se va a quedar congelada para siempre en los pasillos de la prepa, y yo estaba convencida de que mi destino era ser el chiste de todos. La única persona que se sentaba conmigo en el receso era Marlene. Era una chava rara, siempre de negro, con pulseras de cuentas y collares con calaveritas. En su mochila traía estampas y mini altares de la Santa Muerte. Su mamá tenía un altar grande en la sala de la casa, con veladoras de colores, manzanas rojas, cigarros y botellas de tequila casi vacías. Desde la primera vez que fui me dio escalofríos la forma en que esa figura encapuchada parecía mirar directo a donde yo me sentaba. Marlene le hablaba con una confianza que a mí me parecía una falta de respeto. Decía que la santa era como una amiga, que si la tratabas bien te cumplía todo, pero que no perdonaba la traición. Su padrastro era todavía más devoto, tatuajes, cadenas, hasta un rosario negro con una figurita de hueso colgando del retrovisor de su carro. Yo no creía en nada de eso. O eso pensaba. Con el tiempo, la humillación fue rompiéndome. Me aventaban el desayuno al piso, escondían mis cuadernos, me crearon un perfil falso para burlarse de mí en redes. Un día, Marlene me dijo que conocía a una señora que trabajaba con la santa, una mujer a la que muchos le iban a pedir favores. Una bruja, pues, pero según ella no era mala, solo hacía lo que la niña blanca pedía. Me negué varias veces, aunque la idea se quedaba dando vueltas en mi cabeza cuando lloraba en el baño o cuando llegaba a casa con la ropa llena de basura que me aventaban. Una tarde, después de que me encerraran en un salón y apagara a alguien la luz para grabarme llorando, algo dentro de mí se quebró. Salí de la escuela sin despedirme de nadie y le mandé mensaje a Marlene. Le dije que me llevara con esa señora, que ya no me importaba nada, que quería que todos los que se burlaban de mí se arrodillaran para pedirme perdón algún día. La casa de la bruja estaba en la orilla de la ciudad, cerca de un canal de riego que olía a agua estancada y lodo. Para llegar tenías que bajar del camión en un puente y caminar por una brecha de tierra llena de hierba seca y basura. Varias veces había visto gente bajarse ahí y perderse entre los matorrales. Uno siempre se burla desde lejos de los que van a esos lugares, hasta que es el que va caminando por el sendero con el corazón en la garganta. La casa era de bloc sin aplanar, con techo de lámina y una puerta de fierro pintada de rojo oscuro. Afuera, 3 perros flacos apenas levantaron la cabeza cuando llegamos. Marlene tocó 2 veces y abrió una mujer que no era tan vieja como yo me la imaginaba, pero tenía una mirada cansada y dura, como de alguien que ya vio demasiado. Me observó de pies a cabeza, sin saludar, como si supiera exactamente por qué estaba ahí. Adentro olía a cera derretida, cigarro y algo más, un olor dulzón, a fruta vieja, mezclado con humedad. En el cuarto principal había una mesa apoyada contra la pared, llena de veladoras, botellas, frascos con cosas flotando que preferí no mirar, y en medio, una imagen grande de la Santa Muerte, vestida con túnica dorada, con una guadaña en una mano y un globo terráqueo en la otra. A un lado, otra figura cubierta con un manto negro, más pequeña, pero igual de inquietante. La señora se presentó como Rebeca, aunque todos le decían la Rebe. Me hizo sentar frente al altar y me preguntó qué quería. No sé cómo, pero cuando abrí la boca me salió todo, el bullying,
la vergüenza, las ganas desesperadas de cambiar mi vida, de ser bonita, admirada, respetada. Hablé hasta quedarme sin aire. Ella no me interrumpió, solo asentía de vez en cuando, mirando más a la santa que a mí. Cuando terminé, me dijo que lo que pedía era caro, que la santa daba pero también cobraba, y que necesitaba estar segura de que iba a aceptar las condiciones, sin echarnos para atrás después. Yo, con los ojos hinchados de tanto llorar, dije que sí sin pensarlo. Firmaría con sangre si era necesario, con tal de dejar de ser la burla de todos. Ella solo respiró hondo, como resignada, y me explicó que el trabajo se tenía que hacer en una noche específica, cuando el velo estaba más delgado. Sería el 31 de octubre, poco antes de medianoche. Faltaban 2 semanas. Esos días se me hicieron eternos. Marlene me dio una lista de cosas que tenía que llevar: veladoras de cierto color, dulces, flores, una fotografía mía y otra de las que más daño me hacían, además de una prenda interior que no fuera nueva. No pregunté mucho. No me detalló qué iban a hacer con todo eso, solo que era para que la santa supiera con quién tratar y a quién poner arriba y a quién abajo. La noche marcada le dije a mi mamá que me quedaría a dormir en casa de Marlene para ver películas de terror. Ella no sospechó nada. A las 10 ya estábamos caminando hacia el canal, con las bolsas de plástico sonando con cada paso. El cielo estaba despejado, la luna iluminaba el agua oscura y, aún así, sentía que todo estaba más negro de lo normal. Los perros de la calle nos siguieron un tramo y luego se quedaron atrás, como si supieran que más adelante había algo que ni ellos querían enfrentar. Rebeca ya tenía todo preparado. En el piso, frente al altar, había un círculo marcado con sal y algo que parecía ceniza. Me pidió que me quitara la ropa, que me quedara solo con la prenda interior que había llevado, y me colocara dentro del círculo con los pies descalzos. Marlene se quedó contra la pared, callada, mirando al suelo. Nunca la había visto tan seria. Me temblaban las piernas, pero no dije nada. Rebeca empezó a murmurar palabras en un idioma que no reconocí. Me dio una vela encendida y me dijo que cerrara los ojos, que pensara en lo que quería, en cómo quería verme, en cómo quería que los demás me miraran, y que no los abriera sin su permiso, pasara lo que pasara. Me advirtió que podía escuchar cosas, sentir que alguien caminaba a mi alrededor, incluso oler algo raro, pero que no debía moverme ni un centímetro fuera del círculo. Al principio no sentía nada, solo el calor de la vela en la mano y el olor a cera. Luego el ambiente se volvió más pesado, como si el aire se espesara. Oí pasos arrastrados a mi alrededor, pero no sonaban como zapatos, sino como algo duro rozando contra el piso. Un frío helado me recorrió la espalda. Sentí un aliento en la nuca, frío y húmedo, como si alguien se hubiera pegado detrás de mí. Me dieron ganas de llorar, de salir corriendo, pero apreté los ojos con más fuerza. Rebeca seguía rezando o cantando, no lo sé. De pronto, sentí que algo largo y delgado tocaba mi frente, bajaba por mi nariz, se detenía en mis labios y luego resbalaba por mi cuello. No era un dedo. Se sentía huesudo, áspero, pero al mismo tiempo ligero. Me dieron náuseas. Pensé en abrir los ojos, pero recordé lo que me había dicho y me quedé inmóvil. En mi cabeza solo repetía una frase: que me vean, que me respeten, que me envidien. En algún momento, escuché una risa muy suave, casi un suspiro, pegada a mi oído. No era la voz de Rebeca ni la de Marlene. Esa risa no tenía edad, no sonaba ni joven ni vieja, y venía acompañada de un olor a flores marchitas y cigarro frío. Después de eso, no recuerdo nada más de la ceremonia. Es como si mi mente hubiera apagado la grabación. Abrí los ojos cuando Rebeca me lo indicó. Estaba sudando, temblando, como si hubiera corrido kilómetros. Me dijo que me vistiera, que el trabajo estaba hecho, que pronto vería cambios, pero que debía recordar a quien le había pedido el favor. Me recalcó que si me volvía soberbia,
Si humillaba a otros como me había humillado a mí la gente, la santa me lo cobraría con creces. Asentí sin entender del todo, solo con la adrenalina todavía en el cuerpo. Los días siguientes fueron raros. Lo primero que noté fue que un chavo de otro salón, al que jamás le había importado mi existencia, se me quedó viendo más de la cuenta. Luego otro me habló en el receso. Una de las populares me pidió prestado un plumón, sonriendo. De pronto, empecé a recibir comentarios en redes diciendo que me veía diferente, que me había arreglado, que me veía más segura. Era cierto, yo misma me sentía distinta cuando me miraba al espejo. No era que me hubiera vuelto modelo de la noche a la mañana, pero algo en mi mirada había cambiado. El bullying se fue diluyendo, casi sin que me diera cuenta. Los chistes hacia mí se volvieron más suaves, luego desaparecieron. Un día, la líder del grupito que más me molestaba me invitó a sentarme con ellas. Dijo que siempre le había caído bien pero que yo me aislaba. Yo sabía que era mentira, pero me tragué el orgullo. A partir de ahí empecé a pasar más tiempo con ellas, a sentirme al fin parte de algo. Me cambié el peinado, bajé unos kilos porque casi no comía de los nervios, me empecé a vestir diferente. Lo que nunca entendí fue por qué cada noche, al apagar la luz, sentía que alguien se sentaba en la esquina de mi cama. Solo veía una sombra más oscura que la oscuridad del cuarto. No hacía nada, no se movía, pero sabía que estaba ahí. Algunas noches olía a cigarro y a flores, igual que en la casa de Rebeca. Yo me tapaba hasta la cabeza y esperaba a que amaneciera. Con el tiempo, lo que me advirtió Rebeca se me olvidó. No solo dejé de ser víctima, también empecé a comportarme como las mismas personas que me destruyeron durante años. Me burlé de una chava nueva, escondí mochilas, hice comentarios horribles sobre el cuerpo de otras. Yo, que sabía lo que se sentía, me convertí en eso que juré odiar. Había algo intoxicante en sentir que ahora era yo la que decidía quién sí y quién no valía la pena. La primera señal de que algo había salido mal fue un sueño. Soñé que estaba en el altar de la casa de Marlene, frente a la Santa Muerte, pero en lugar de la túnica dorada traía una negra, brillante, como de tela mojada. Bajo la capucha no había nada, solo oscuridad, pero yo sentía que me sonreía. A sus pies, en lugar de manzanas, había fotos. Reconocí mi cara en varias de ellas, recortada de diferentes formas, manchada de cera. Entre esas fotos también estaban las de las chicas con las que me juntaba ahora. Detrás de la imagen, parada, estaba Rebeca, mirándome sin expresión. Desperté con un dolor en el pecho, como si alguien hubiera estado sentado encima de mí. El cuarto apestaba a humo, pero nadie había fumado en la casa. Cuando fui a la escuela, una de las chavas de mi grupo no llegó. A mediodía nos avisaron que su papá la había encontrado tirada en el baño de su casa, desmayada, con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo muy horrible. No murió, pero quedó muy mal. Dicen que desde entonces habla sola y ve cosas en las esquinas. Una semana después, otra de las chavas tuvo un accidente en moto. No se murió, pero quedó coja. Y así, poco a poco, algo empezó a deshacernos a todas. Nadie relacionaba una cosa con la otra, pero yo sí. Cada vez que escuchaba una ambulancia, sentía que la sombra que se sentaba en mi cama se inclinaba un poco más hacia mí, como esperando su turno. Intenté ir con un padre de la parroquia, le conté una parte de lo que había hecho. Me dijo que eso era brujería, que debía renunciar a todo eso, romper cualquier lazo, tirar las cosas que tuviera relacionadas con la santa. Fui a casa de Marlene con la idea de quemar la pulsera que me había regalado. Cuando llegué, la casa estaba llena de gente. Había sillas de plástico en la banqueta, coronas, veladoras. Pensé que había muerto algún familiar suyo. Me encontré a una vecina y le pregunté. Me dijo que Marlene había aparecido flotando en el canal, cerca del puente donde nos bajábamos del camión.
No tenía golpes ni señales de violencia, solo esa expresión rara en la cara, entre tristeza y alivio. Su mamá gritaba en la sala que la santa se la había cobrado. Dentro, alcancé a ver el altar. La figura principal estaba cubierta con un manto negro, igualito al que vi en mi sueño. Esa noche la sombra ya no se sentó en la esquina de mi cama. La sentí a un lado, casi rozándome el hombro. No dormí. Al amanecer, cuando por fin me atreví a levantarme, encontré en el piso, junto a mi mochila, una de las fotos que Rebeca me pidió para el ritual. Yo la había dejado en su casa. Ahora estaba ahí, con una mancha de cera seca justo encima de mis ojos. Desde entonces mi vida cambió, pero no como yo pensaba. Terminé la prepa, pero nunca pude mantener amistades, ni novios, ni trabajos por mucho tiempo. Siempre que algo empezaba a ir bien, algo raro pasaba. Un accidente, una enfermedad, un despido injustificado. Como si hubiera una cuerda invisible que me jalara hacia atrás cada vez que intentaba avanzar. A veces, al pasar por cualquier altar de la Santa Muerte en la calle, siento que la túnica de la imagen se mueve un poquito, como si respirara. Y aquí es donde viene lo que pocos me creen. Años después, buscando respuestas, regresé a la colonia donde vivía Rebeca. La casa seguía ahí, pero con las ventanas selladas y la puerta oxidada. Un vecino me contó que ella desapareció, que un día simplemente dejó de abrir, y que los perros se murieron de hambre en el patio. La gente dice que en las noches, cuando la luna está muy alta, se ven luces adentro, como veladoras encendidas. Que si te acercas, puedes escuchar rezos y risas, mezcladas, como eco. Yo juro que esa tarde la casa estaba vacía. Aún así, algo me empujó a acercarme a la puerta. No la toqué. Solo me quedé parada frente a ella, imaginando el altar, la mesa, la imagen de la santa. Por algún motivo levanté la mano, como si tocara un vidrio invisible, y sentí algo frío, duro, apoyarse del otro lado, exactamente donde estaba mi palma. Era como si otra mano, de hueso, se pegara a la mía. En ese momento entendí que las cosas no se habían acabado. Que lo que pedí esa noche de octubre nunca se canceló, solo cambió de forma. Que, de alguna manera, el lugar que tenía Rebeca no se quedó vacío. Cada tanto, gente que ni conozco me escribe, me busca, me cuenta sus problemas, su desesperación, como si supieran que yo puedo ayudarles. No sé cómo encuentran mi número o mi dirección. A veces llegan hasta mi casa con veladoras, frutas, fotos, exactamente como yo fui hace años a aquella casa junto al canal. Y lo más extraño es que, cuando los escucho hablar, cuando veo el brillo en los ojos de los que están dispuestos a hacer lo que sea por cambiar su suerte, siento detrás de mí la misma presencia que una vez me tocó la frente dentro de un círculo de sal. No sé si esto es un castigo o un reemplazo. No sé si estoy pagando lo que pedí o si ahora soy parte del precio de otros. Solo sé que cada vez que alguien se sienta frente a mí y me pregunta qué tiene que hacer para que la santa le cumpla, la casa huele a flores marchitas y a cigarro frío, y la sombra que se coloca en la esquina del cuarto ya no espera a que yo me duerma. Se queda ahí, de pie, como si estuviera muy atenta a cada favor que prometo, a cada alma que se entrega, a cada palabra que, sin querer, se me escapa como si yo fuera la bruja y no la víctima. Por eso te lo digo a ti, que estás leyendo o escuchando esto y crees que todo es un simple cuento para espantarte, ten mucho cuidado con lo que le pides a la santa. Porque a veces, cuando por fin te lo cumple, lo que te entregan no es la vida que soñabas, sino el lugar de alguien que ya no está. Y ese lugar, créeme, nunca queda vacío. Nunca. Lo que voy a contar ocurrió en el año 2009, cuando yo tenía apenas 19 años. Siempre he sido una persona escéptica, incluso después de lo que viví, pero admito que hay cosas que no deberían mezclarse con la curiosidad humana. Yo lo aprendí tarde.
Mi nombre es Mariela, y esta es la experiencia que marcó para siempre la manera en que veo a la Santa Muerte. Conocí a Jacinta en la universidad. Era de esas personas que cargan un aura difícil de explicar. No era oscura, tampoco era alegre, simplemente tenía una especie de calma que imponía respeto. Desde el primer día supe que ella y toda su familia eran devotos de la Santa Muerte. No lo ocultaba. Más bien parecía cargarlo como quien lleva un apellido importante. Un 31 de octubre, después de clase, me invitó a su casa. Me dijo que cada año, un día antes del Día de Muertos, su familia celebraba un rosario especial. Yo acepté más por morbo que por otra cosa. Nunca lo había visto de cerca y sentí que sería una experiencia interesante. No se lo dije a mi madre, porque para ella cualquier cosa relacionada con la Santa Muerte era sinónimo de desgracia. Así que inventé que saldría con unas amigas y caminé hacia la colonia donde vivía Jacinta. Su casa parecía normal desde afuera, pero al cruzar la puerta sentí que el ambiente se volvía espeso, como si la temperatura bajara unos grados. Las luces eran tenues y la casa estaba llena de imágenes enormes de la Niña Blanca. Algunas eran de yeso, otras de madera, y una vestida con túnicas bordadas en oro parecía observar cada movimiento con un juicio silencioso. Esa figura fue la que me atrapó. No sé si fue por la forma en la que la luz de las velas resaltaba la línea de sus costillas o por el detalle casi humano en los huesos de sus manos. Mientras la miraba, alguien se colocó a mi lado. Era doña Socorro, la madre de Jacinta. Su voz era suave, casi maternal. Me preguntó si alguna imagen me había llamado la atención y asentí hacia la figura dorada. La sonrisa que hizo no la entendí en ese momento. Solo me dijo, eso significa que ella ya te vio. No supe cómo tomarlo. Cuando comenzó el rosario, todo estaba en aparente orden. Velas blancas, flores frescas, incienso. La familia rezaba con una devoción que jamás había visto. Pero conforme avanzaba, empecé a sentir una presión en el pecho. No era miedo ni nervios, era como si algo invisible me empujara hacia el piso. Los rezos comenzaron a distorsionarse. Ya no eran voces humanas. Sonaban huecos, como si se repitieran desde un túnel. Miré hacia el altar y sentí que la sangre se me helaba. La figura dorada había cambiado. Lo juro. Sus cuencas vacías parecían más profundas, húmedas, como si algo respirara dentro de ellas. En la túnica comenzaron a moverse pequeñas manchas oscuras. Pensé que era mi mente, pero cuando parpadeé, vi como de entre los pliegues salían 100 pies, cucarachas y gusanos que caían al suelo y se arrastraban hacia las ofrendas. Las velas blancas parpadearon y, en un segundo, todas parecían negras. El olor a podredumbre me golpeó. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Me agarré de la silla porque sentí que me desmayaría. La habitación comenzó a cerrarse, literal, como si las paredes respiraran y se movieran hacia adentro. No sé cuánto tiempo estuve así, pero cuando escuché mi nombre, pronunciado con urgencia, volví en mí. Era Jacinta y su padre, mirándome con preocupación. Inventé que me había mareado por no comer. Ellos parecieron creérselo, pero doña Socorro no. Me llevó a la cocina y, mientras preparaba un café, me preguntó qué había visto. Lo negó con palabras amables, pero sus ojos reflejaban otra cosa, sabía perfectamente lo que me había pasado. Le mentí. Le dije que solo me había sentido mal. Ella sonrió, aunque no con alivio, sino con una especie de entendimiento que me perturbó. Me quedé hasta que terminó el rosario. Mi cuerpo estaba debilitado, mis manos temblaban. Me fui caminando sola a mi casa. No fui con mi hermano como tenía planeado.
mientras avanzaba por la calle, tuve la sensación de que alguien caminaba detrás de mí. No escuchaba pasos, pero sentía la presencia. No me atreví a voltear. Esa noche tuve pesadillas con la figura dorada. En cada sueño se acercaba un poco más. Y siempre, escuchaba huesos chocando entre sí. Los meses pasaron y dejé de frecuentar la casa de Jacinta, aunque seguí siendo su amiga. Nunca más me invitaron a un rosario y yo jamás pregunté. Hasta que un día, durante una plática casual, le confesé que esa vez no me había sentido bien. Lo dije a medias, sin detalles. Ella solo me contestó que la Santa Muerte decide quién entra y quién no en su camino. Y que no todas las miradas de ella son bendiciones. Años después, mi hermano me contó algo que hasta hoy me quita el sueño. La familia de Jacinta seguía haciendo los rosarios, pero ya no eran como antes. Se habían vuelto más privados, más tensos. El hermano de Jacinta se había metido en cosas pesadas, cosas de las que la gente no habla en voz alta. Mi hermano dijo que cada año, en Halloween, se juntaban personas desconocidas, con carros sin placas, gente que no vivía en la colonia. Y que, según rumores, la figura dorada ya no era la misma. Hay quienes dicen que la Santa Muerte protege y otros que cobra. Yo no sé qué vi realmente esa noche. No sé si fue una advertencia o una invitación. Lo único que sé es que desde entonces, cada 31 de octubre, mientras acompaño a mis hijos a pedir dulces, siento esa misma presión en la nuca. Como si alguien me observara desde atrás. Como si unos huesos, dorados y finos, chocaran suavemente, llamándome por mi nombre. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Nunca imaginé que mi vida pudiera romperse de una manera tan silenciosa. No por un accidente, ni por una enfermedad, ni por una persona. Se quebró por algo que nunca debí desafiar, algo que estaba ahí desde antes de que yo lo notara, y que siguió conmigo incluso cuando ya no podía escapar. Lo que voy a contar ocurrió en el año 2017, en un barrio viejo de Hermosillo, en una casa que alquilé para comenzar de cero. O al menos eso me repetía a mí mismo después de haber arruinado varias relaciones y amistades por culpa de mi carácter. Yo era de esos que se creen intocables, incapaces de aceptar un error, convencidos de que pueden pisotear a quien quieran sin que eso les pase factura. Durante años lo permití. Durante años fui alguien que ahora me da vergüenza recordar. Todo comenzó con Esteban. Un hombre tranquilo, noble, de esos que jamás alzan la voz. Yo sabía que era bueno y aún así lo traté como si fuera inferior. Éramos pareja, pero en realidad yo actuaba como su dueño. Le imponía horarios, le prohibía amistades, le vigilaba el teléfono. Decía que lo hacía por amor, pero era mentira, lo hacía porque disfrutaba ejercer poder sobre alguien que no se defendía. Esteban tenía una hermana, Araceli, mayor que él por 5 años. Callada, siempre vestida de negro, siempre con pulseras de cuentas blancas y negras. Su habitación estaba llena de veladoras, rezos, figuras y ofrendas. Era devota ferviente de la Santa Muerte. Una devoción que no escondía ni negociaba. Yo la detestaba porque sabía que no confiaba en mí. Y tenía razón. Durante meses manipulé a Esteban hasta convertirlo en un cascarón. Lo aislé, lo humillé y lo empujé emocionalmente al borde. Hasta que un día cometí el error que lo derrumbó por completo, me metí con otro hombre.
Y peor, me aseguré de que Esteban lo supiera. No por accidente. Quería lastimarlo más. Quería que quedara claro que yo mandaba. Fue Araceli quien me enfrentó. Me lo dijo sin gritos, sin amenazas, sin insultos. Solo me miró con los ojos completamente secos y me dijo que lo que yo había hecho tenía consecuencias, que la santa escucha a los que lloran pidiendo justicia. Yo me burlé de ella. Abrí la puerta de mi casa y la saqué casi empujándola. Le dije que no necesitaba sermones de una fanática que hablaba con huesos y veladoras. Antes de irse, solo dijo algo que entonces ignoré. Lo que le haces al devoto, lo pagas frente a la santa. Desde ese día, mi vida se partió en dos. Primero fueron cosas pequeñas. Sombras donde no deberían estar. Puertas que se cerraban aunque no hubiera corrientes de aire. Luces que parpadeaban justo cuando yo pasaba frente a ellas. La sensación, terrible, helada, de que alguien caminaba detrás de mí incluso dentro de mi propia casa. Me lo repetía una y otra vez, es sugestión, es culpa, son nervios. Pero no lo era. Yo no sentía culpa. Nunca la había sentido. Lo mío era otra cosa, era miedo sin forma, un miedo que se pega a la piel como humedad. Las noches dejaron de ser noches. Me acostaba y cerraba los ojos, pero era imposible dormir. Estaba consciente de cada movimiento a mi alrededor. En ocasiones veía una figura parada en la puerta, inmóvil, sin rostro. No se acercaba, no hablaba, no respiraba. Solo estaba ahí, como esperando. Al principio pensé que era un sueño. Pero despertaba jadeando, con las sábanas frías como si las hubiera dejado bajo la lluvia. Y lo peor no era eso, sino que cada madrugada olía a veladoras apagadas y flores marchitas. Con el tiempo, los fenómenos dejaron de ser sutiles. Una tarde, mientras me bañaba, sentí claramente como una mano helada me tocó la nuca. No fue un roce. Fue un agarre firme, contundente, como si alguien quisiera hundirme la cabeza. Salí casi resbalándome, temblando. Pero no había nadie. Otra noche escuché que alguien caminaba en la azotea. Pasos lentos, pesados, arrastrados. Al subir a revisar, solo para demostrarme que no estaba perdiendo la razón, encontré un rastro de tierra negra y pétalos secos formando una línea hacia la esquina más oscura. Como si algo hubiera pasado por ahí dejando una especie de señal. Lo peor pasó una madrugada en la que desperté sin poder moverme. Estaba boca arriba, paralizado, sintiendo un peso enorme sobre el pecho. No podía respirar bien. En la oscuridad vi una silueta, una figura alta, envuelta en sombras, pero con dos ojos profundos, completamente negros, sin brillo. La figura inclinó la cabeza como si me estudiara. No habló. Solo me observó durante minutos que me parecieron eternos. Sentí que mi corazón se detenía en cada segundo de ese silencio. Era como si todo mi cuerpo fuese sostenido por hilos invisibles y ella tuviera la capacidad de cortarlos cuando quisiera. Me soltó de repente. Pude moverme, pero no pude gritar. Esa noche supe que lo que estaba ahí no era un fantasma, no era un sueño, no era una alucinación. Era la señora. La santa. Y había venido por mí. Desesperado, decidí marcharme de la casa. Hice maletas sin siquiera pensar. Pero cuando salí por la puerta principal, el aire se volvió denso. El mundo entero pareció detenerse. Frente a mí, en la calle silenciosa, estaba ella. No era de carne. No era un disfraz. Era la esencia misma de la muerte, un manto negro que parecía absorber la luz, un rostro sin piel, sin expresión, sin vida, pero con una presencia tan aplastante que mis rodillas temblaron.
Sus cuencas vacías se fijaron en mí. Y entonces lo comprendí, no había escape. No podía huir de lo que yo mismo había provocado. Caí al suelo suplicando. No por arrepentimiento verdadero, sino por terror. Mis lágrimas rodaban sin control mientras mis manos intentaban tocar sus pies, buscando misericordia. Sentí un frío tan intenso que casi me desmayo. Todo se apagó. Desperté en un hospital. No podía mover las piernas. Según los médicos, alguien me había atacado con un arma enorme, casi como un machete. La herida en mi espalda dañó mi columna definitivamente. No hubo testigos. No hubo sospechosos. Nadie vio nada. Yo sí. Desde aquella noche vivo en silla de ruedas. Y aún así no me siento fuera de peligro. Hay momentos en que el mismo olor a velas apagadas regresa. Las sombras se mueven en las esquinas. Los objetos se desplazan solos. Las puertas se cierran aunque haya ventilación. Y por las noches, cuando todo está en silencio, siento una presencia detrás de mí. No la veo, pero sé que es ella. No viene a matarme. Viene a recordarme. A veces, cuando la habitación queda completamente a oscuras, escucho un susurro tan bajo que casi no parece humano. Un susurro que me sigue, que me pesa, que me sentencia. La justicia también tiene devotos. A veces creo que mi vida empezó realmente a los 22 años, en 2019, cuando descubrí que nada es más peligroso que la traición hecha desde la confianza. Crecí en Hermosillo, siempre rodeada de familia, estudios y rutinas simples. Nunca fui una persona de amistades masivas, prefería pocos vínculos, pero fuertes. Y entre todos ellos, Lucía fue la amistad más sólida que tuve desde la secundaria. A los 15 años ya éramos inseparables y a los 22 aún seguíamos siéndolo, al menos eso creía. Pasábamos juntas viajes, fiestas, trabajos escolares y hasta nuestras primeras borracheras clandestinas. Para mí, Lucía era una hermana. Incluso mi mamá decía que éramos como un par de hilos anudados. Lo que yo no sabía era que, en algún punto, uno de esos hilos comenzó a tensarse hasta lastimarme sin que yo lo notara. El año anterior había terminado una relación dañina y me prometí no dejar entrar a nadie más a mi vida hasta sanar. Quería reconstruirme desde cero, aprender a estar sola, a reconocer mis límites y a no repetir los mismos errores. En ese proceso, Lucía estuvo siempre presente. Parecía apoyarme, cuidarme, motivarme. Pero el comportamiento de la gente nunca es tan transparente como uno cree. A mediados de ese año conocí a Daniel. Lo vi por primera vez en un local donde yo trabajaba medio tiempo y él pasaba a comprar café cada semana. Fue un enamoramiento rápido, casi absurdo. No estaba lista para enamorarme, pero me dejé llevar. Él tenía esa forma de hablar tranquila, amable, que te da la impresión de que se quedaría contigo incluso en tus días más pesados. Y otra vez Lucía estuvo ahí aconsejándome, celebrando el inicio de esta relación. Durante meses pensé que todo empezaba a acomodarse. Mis estudios iban bien, mi trabajo era estable, Daniel y yo estábamos enamorados, y Lucía seguía siendo mi persona de confianza. Hasta que comenzaron los silencios. Las miradas esquivas. Los cambios sutiles. No sé exactamente cuándo empezó, pero un día me acerqué a nuestro grupo de amigos y noté cómo bajaban la voz. Como si hubiese llegado al lugar equivocado. Después, Lucía empezó a cancelar planes, responder menos, ignorar mis llamadas. Daniel también comenzó a comportarse extraño. Tardaba más en responder, se ausentaba sin razón y cuando intentaba hablar con él siempre estaba ocupado.
Yo trataba de no insistir, de no parecer paranoica, pero algo dentro de mí sabía que estaba pasando algo que nadie quería decirme. La noche que todo cambió fue un viernes de agosto. Había pasado por el centro para comprar unas velas aromáticas porque desde niña, cada 15 de agosto, mi familia hacía una pequeña ofrenda a la Santa Muerte. No éramos devotos como quienes viven entregados completamente al culto, pero mi tía abuela había sido creyente ferviente y se nos quedó la costumbre de agradecer por la vida, por la salud y por la protección. Para mí, era un día íntimo, importante, casi sagrado. Salí de la tienda y antes de cruzar la calle vi algo que hizo que mi corazón se apretara. Daniel estaba allí, del brazo de Lucía. Él escogía algo de un estante y ella se reía inclinada hacia él, como si compartieran un secreto. No hice nada, no dije nada. Me quedé en la acera, con las bolsas en la mano, mirando cómo salían juntos. Esa noche no dormí. No lloré. Solo sentí un hueco que parecía abrirse dentro de mí. Él me mintió diciendo que estaba con su familia. Ella me mintió diciendo que estaba enferma en su casa. Y yo me mentía creyendo que quizá había una explicación. 3 días después, una compañera de la universidad llamada Celina me pidió que la acompañara a un café fuera de la ciudad. Acepté sin entender por qué tanto misterio. Cuando llegamos me lo dijo sin vueltas. No puedo seguir siendo parte de lo que te están haciendo. Me contó que Lucía y Daniel llevaban meses juntos a escondidas. Que nuestro grupo de amigos lo sabía y que se burlaban de mí sin ningún pudor. Que habían hablado de mí con palabras que todavía hoy prefiero no repetir. Ese día algo dentro de mí se rompió de una forma tan silenciosa que casi no sentí el dolor. Me fui de la ciudad por 2 semanas. Me refugié con mi tía Mercedes, quien desde siempre había sido devota de la Santa Muerte. Su casa estaba llena de veladoras, imágenes, rezos y silencios. Ella nunca juzgó mi presencia, solo me abrió las puertas como si ya supiera que yo llegaría con el alma herida. Las noches ahí eran intensas. Sueños que parecían más visiones que simples imágenes. Veía a la Santa Muerte sentada al borde de mi cama, observándome con un rostro sin rostro. No hablaba, pero su presencia era tan abrumadora que me despertaba temblando. En uno de esos sueños, ella me tomó la mano. Su tacto era frío como mármol. No pedí venganza. No pedí justicia. No pedí nada. Solo lloré delante de ella en silencio. Cuando volví a Hermosillo, algo había cambiado. Mi pelo, mi forma de caminar, mi manera de mirar a los demás. Era como si hubiera vuelto otra persona, una versión más fuerte, pero también más extraña. Y fue ahí cuando empezaron a llegar las noticias. Primero, Lucía comenzó a enfermar. Fiebre constante, mareos, pesadillas. Nadie sabía qué tenía. Daniel perdió su trabajo de manera repentina. Su familia empezó a tener problemas económicos. Nuestro grupo de amigos se fracturó de un día para otro. Yo no celebraba nada, pero no podía ignorar que, cada vez que algo malo le sucedía, la misma imagen se repetía en mis sueños, la Santa Muerte parada detrás de ellos, mirándolos como se mira algo que ya no tiene remedio. Una madrugada recibí un mensaje, uno de los muchachos del grupo había muerto en un accidente absurdo. Nadie entendía cómo había ocurrido. Decían que iba solo en la camioneta, que no había alcohol, que no había razón para que perdiera el control. Yo soñé esa misma noche que la Santa Muerte lo sostenía del hombro mientras lo guiaba hacia un lugar oscuro. Nunca pedí que pasara nada de eso. Pero a veces, cuando camino sola por mi casa y veo la sombra de mi habitación moverse sin que nada la toque, sé que ella sigue aquí. Protegiéndome. Observándome. Recordándome que hay vínculos que, cuando se rompen con traición, no quedan impunes. Y aunque me cuesta admitirlo, hay noches en que siento que esa protección tiene un precio.
Un precio que todavía no conozco. Un precio que, quizá, algún día vendrá a cobrar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.